Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde desentrañamos todos los secretos y dramas que nos regalan estas producciones que tanto nos gustan. ¿Estáis listos para sumergiros en un nuevo chismorreo, un nuevo rumor, una nueva posible realidad? Porque hoy tenemos un tema que está incendiando las redes sociales y los foros de fans. Como ya habéis leído en el título, vamos a hablar de Ander Zel, Kerem Bürsin y Melissa Dhongel. Sí, el triángulo amoroso que parecía cosa del pasado podría estar resurgiendo de las cenizas. O al menos eso es lo que dicen las fuentes cercanas, o no tan cercanas. Ya sabéis cómo funciona esto, ¿verdad? Pero donde hay humo, suele haber fuego. Y nosotros vamos a intentar analizar todo este fuego, todo este humo, y ver si realmente hay algo de verdad detrás de todo el revuelo mediático. Antes de que empecemos a destripar todos los detalles jugosos, quiero recordaros que os suscribáis al canal. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo, porque aquí siempre encontraréis las últimas noticias, análisis y curiosidades sobre vuestras series y actores turcos favoritos. Y dadle un buen like a este vídeo si os gustan los cotilleos y los dramas de telenovela, aunque sean en la vida real. Y ahora sí, vamos al lío. Ander Zel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan en la mente de todos los amantes de las series turcas, especialmente desde su explosiva actuación en Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable, y pronto se tradujo en un romance fuera de ella que nos tuvo a todos en vilo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas se torcieron y la relación llegó a su fin. Ahí es donde entra en escena Melissa Dhongel, una actriz también muy conocida en Turquía, que ha sido vinculada sentimentalmente con Kerem Bürsin. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores de una relación entre Kerem y Melissa comenzaron a circular hace unos meses, y aunque ninguno de los dos lo ha confirmado oficialmente, las especulaciones han ido creciendo como la espuma. Pero ahora, la trama se complica aún más. Han surgido informaciones de un posible reencuentro secreto entre Hande y Kerem. Sí, habéis leído bien. Parece ser que ambos han sido vistos en el mismo lugar, en el mismo momento, y las alarmas han saltado. ¿Será una simple coincidencia? ¿O hay algo más detrás de todo esto? La fuente de esta explosiva noticia, según los portales de cotilleo turcos, proviene de un paparazzi que, digamos, tiene un historial mixto en cuanto a la veracidad de sus informaciones. Sin embargo, la credibilidad de este fotógrafo se ha visto reforzada por algunas fotografías borrosas, supuestamente tomadas a distancia, que muestran a dos personas que se asemejan notablemente a Hande y Kerem saliendo de un conocido restaurante de Estambul a altas horas de la noche. Las imágenes son de baja calidad y no permiten una identificación definitiva, pero han sido suficientes para alimentar la especulación desenfrenada. Para intentar entender un poco mejor todo este drama, vamos a analizar un poco las carreras y las vidas sentimentales de los tres protagonistas. Empezamos, obviamente, por Sen Kalkam, la serie que catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. Sen Kalkam es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo. Un error los obliga a fingir ser pareja durante 2 meses, y como ya os imaginaréis, el amor acaba surgiendo entre ellos. La serie no solo conquistó al público turco, sino que se convirtió en un fenómeno global, llegando a países de América Latina, Europa y Asia. Su éxito radica en la combinación de una trama sencilla pero efectiva, diálogos ingeniosos y, por supuesto, la química innegable entre sus protagonistas. La serie fue un auténtico éxito, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su trama fresca y divertida, la química arrolladora entre Hande y Kerem, y la belleza de los paisajes turcos la convirtieron en un fenómeno global. Y por supuesto, la relación entre Hande y Kerem fuera de la pantalla hizo que la serie fuera aún más adictiva para los fans. Los fans no solo disfrutaban de la historia de Eda y Serkan, sino que también seguían de cerca cada movimiento de Hande y Kerem en la vida real. Sus redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y cariño, y cada aparición pública de la pareja era un evento mediático. Pero como ya sabemos, la burbuja del amor explotó. La noticia de su separación fue un jarro de agua fría para los fans, que se negaban a creer que su pareja favorita ya no estaba junta. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero se especuló con la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales. La separación fue dolorosa para ambos y durante meses evitaron hablar el uno del otro en público.
Y aquí es donde empezamos a hablar de Melisa Dongel. Melisa es una actriz turca muy conocida por su participación en varias series de éxito como Elif, Aşk-Memnu İntikam y Kusursuz Kirak. Es una actriz con mucho talento y una belleza innegable, y su nombre comenzó a sonar como posible pareja de Kerem Bürsin hace unos meses. Melisa se ha ganado el cariño del público gracias a su versatilidad y a su capacidad para interpretar tanto papeles cómicos como dramáticos. Su belleza exótica y su carisma la han convertido en una de las actrices más solicitadas del momento. Aunque ni Kerem ni Melisa han confirmado su relación, han sido vistos juntos en varias ocasiones, lo que ha alimentado los rumores. Han sido fotografiados cenando juntos en restaurantes de lujo, paseando por las calles de Estambul y asistiendo a eventos públicos. Aunque siempre han mantenido una actitud discreta, su cercanía ha sido evidente para todos. Algunos medios incluso han publicado fotos de Kerem visitando la casa de Melisa, lo que ha intensificado aún más las especulaciones. Y ahora, con la aparición de estas informaciones sobre un posible reencuentro secreto entre Hande y Kerem, la situación se vuelve aún más confusa. Si la relación entre Kerem y Melisa era un secreto a voces, este posible encuentro entre Hande y Kerem añade un nuevo nivel de complejidad al culebrón. ¿Estará Kerem jugando a dos bandas? ¿O simplemente se trata de una coincidencia sin importancia? ¿Qué significa todo esto? ¿Será que Hande y Kerem se están dando una segunda oportunidad? ¿O simplemente son amigos que se han reencontrado por casualidad? ¿Y qué papel juega Melisa en todo este embrollo? La pregunta del millón es si Kerem, en caso de que las fotos sean auténticas, está traicionando la confianza de Melisa al reunirse en secreto con su ex. O quizás simplemente se trata de una reunión amistosa entre dos personas que compartieron una etapa importante de sus vidas. Las teorías son muchas y variadas. Algunos fans creen que Hande y Kerem nunca dejaron de estar enamorados y que su ruptura fue solo un paréntesis. Argumentan que la química entre ellos sigue siendo palpable y que es evidente que se echan de menos. Otros piensan que simplemente se han dado cuenta de que se echan de menos y que quieren intentarlo de nuevo. Creen que el tiempo separados les ha servido para madurar y para valorar lo que tenían. Y también hay quienes creen que todo esto es una estrategia de marketing para generar expectación de cara a nuevos proyectos. Esta teoría sugiere que los tres actores podrían estar colaborando en un nuevo proyecto juntos y que este revuelo mediático es una forma de promocionarlo. La verdad es que solo ellos saben lo que realmente está pasando. Pero lo que sí es cierto es que este triángulo amoroso está generando un gran revuelo mediático y que tiene a todos los fans de las series turcas en vilo. Las redes sociales están inundadas de comentarios y especulaciones sobre el tema. Los fans se dividen entre los que apoyan un reencuentro entre Hande y Kerem y los que defienden la relación de Kerem con Melisa. La situación es tan tensa que incluso se han creado hashtags y grupos de debate para analizar cada detalle de la historia. Pero ¿qué otras series turcas han generado tanto revuelo como Sen Kalkam y han tenido relaciones románticas que han trascendido la pantalla? Pues hay varias. Por ejemplo, Erkencikus, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. La química entre ellos era tan evidente que los rumores de romance no tardaron en surgir. Aunque nunca confirmaron su relación, su conexión era innegable. La serie cuenta la historia de Sanem, una joven que trabaja en la tienda de comestibles de su familia y sueña con ser escritora, y Can, un fotógrafo aventurero que regresa a Estambul para dirigir la agencia de publicidad de su padre. Su historia de amor es apasionada, divertida y llena de obstáculos. Y la química entre Demet y Can hizo que la serie fuera aún más especial. Después de la serie también se les vinculó mucho, aunque nunca lo confirmaron. La intensidad de su relación en pantalla y la cercanía que mostraban en eventos públicos alimentaron la imaginación de los fans, que soñaban con verlos juntos en la vida real. Otro ejemplo es Aşk Laftan Anlamaz, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz. La serie cuenta la historia de Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa de moda, y Murat, el heredero de la empresa. Su relación comienza con una mentira, pero poco a poco el amor va surgiendo entre ellos. La química entre Hande y Burak era muy buena, y muchos fans creían que estaban saliendo en la vida real. Aunque nunca confirmaron nada, su conexión era innegable. La serie tuvo mucho éxito en Turquía y en otros países, y consolidó a Hande Erçel como una de las actrices más populares del momento. La pareja protagonizó escenas románticas y divertidas que conquistaron al público, y su química en pantalla era innegable.
Los fans no tardaron en especular sobre una posible relación fuera de la pantalla, pero ambos actores siempre han mantenido su vida privada en secreto. Y no podemos olvidar Kara Sevda, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Esta serie es un drama romántico que cuenta la historia de amor imposible entre Kemal, un joven ingeniero de minas, y Nihan, una chica de familia rica. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y por las intrigas de los demás personajes. La serie fue un gran éxito en Turquía y en otros países, y ganó varios premios. Burak y Neslihan tenían una gran química en pantalla, y su relación fuera de la pantalla era muy buena. De hecho, Burak está casado con Fariye Evcen, otra actriz turca muy conocida. La química entre Burak y Neslihan era tan intensa que muchos fans llegaron a pensar que estaban enamorados en la vida real. Sin embargo, ambos actores siempre han negado los rumores y han mantenido una relación de amistad y profesionalismo. Estas son solo algunas de las series turcas que han generado mucho revuelo y que han tenido relaciones románticas que han trascendido la pantalla. La verdad es que las series turcas tienen un algo especial que las hace adictivas. Sus tramas son apasionantes, sus personajes son carismáticos y sus actores tienen una gran química. Y cuando esa química se traslada a la vida real, la cosa se pone aún más interesante. Las series turcas se han convertido en un fenómeno global gracias a su calidad, su originalidad y su capacidad para conectar con el público. Sus historias de amor, drama y suspense han conquistado a millones de espectadores en todo el mundo, y sus actores se han convertido en verdaderas estrellas internacionales. Volviendo al tema principal de nuestro vídeo, ¿qué va a pasar con Hande, Kerem y Melisa? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que seguiremos hablando de ellos y que estaremos atentos a cualquier novedad que surja. Porque, como ya sabéis, en el mundo de las series turcas nunca hay un momento aburrido. Siempre hay un nuevo drama, un nuevo romance o un nuevo escándalo que nos mantiene enganchados. Y eso es lo que nos gusta, ¿verdad? El mundo del espectáculo turco es conocido por su intensidad y su dramatismo. Los actores y actrices turcos son verdaderas estrellas que viven bajo el escrutinio público y que deben lidiar con la presión mediática y las expectativas de sus fans. En resumen, hoy hemos hablado del posible reencuentro secreto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin tras el drama con Melisa Dongel. Hemos analizado la situación y hemos repasado algunas de las series turcas que han generado más revuelo y que han tenido relaciones románticas que han trascendido la pantalla. Y hemos llegado a la conclusión de que las series turcas son adictivas, apasionantes y llenas de sorpresas. La trama de Hande, Kerem y Melisa es solo una muestra más de la intensidad y el dramatismo que caracterizan al mundo del espectáculo turco. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido. ¿Qué pensáis vosotros de todo este drama? ¿Creéis que Hande y Kerem se están dando una segunda oportunidad? ¿O pensáis que es todo una estrategia de marketing? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y saber lo que pensáis. Quiero saber si también estáis tan enganchados a este culebrón como yo. Y por supuesto, no olvidéis darle un buen like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo, porque aquí siempre encontraréis las últimas noticias, análisis y curiosidades sobre vuestras series y actores turcos favoritos. No os perdáis nuestras próximas actualizaciones sobre este y otros temas candentes del mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.